18 de octubre de 2022. Hora política hoy, número 1935. Unir las luchas para una salida a favor del pueblo. La pelea de las grandes potencias aumenta el peligro de una nueva guerra mundial. Los pueblos luchan contra los gobiernos que descargan la profunda crisis sobre sus espaldas. En nuestro país peleamos contra el ajuste, para que paguen los que se la llevan en pala y aislar a la rosca macrista. 1. La crisis económica y el peligro de guerra mundial. La disputa imperialista se agrava. Los países de la OPEP+, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, han acordado en su última reunión reducir la oferta de petróleo en 2 millones de barriles diarios a partir del 1 de diciembre. Esta medida, solo con su anuncio, ya aumentó el precio del petróleo en un 9%. El imperialismo yanqui acusó a Arabia Saudita de favorecer a Rusia. Francia está al borde del colapso y sin combustibles en los surtidores por el paro simultáneo, que lleva una semana, de los camioneros transportistas y los trabajadores de la destilería Total Energies. El punto principal del conflicto es la reforma provisional ajustadora que propone llevar adelante el gobierno de Macron. Este domingo hubo una multitudinaria movilización en su rechazo y esta semana se pueden sumar otros gremios como los trabajadores del subte, de ómnibus, estibadores portuarios, ferroviarios, etc. El avance de los precios de los combustibles, junto a los alimentos y otros recursos, golpea las economías de las grandes potencias, que entran en recesión y la descargan sobre nuestros países oprimidos. Frente a esa situación, crecen los preparativos de guerra. El gobierno que preside Biden dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, en la que considera que el mundo avanza hacia un nuevo bipolarismo entre los Estados Unidos y China y no hacia el multipolarismo. El documento coloca a China como el principal rival estratégico para las próximas décadas. Coloca a Rusia como una potencia más de escala regional que global. Califica a Moscú como una amenaza inmediata a un orden internacional abierto, pero sin la capacidad para poder cambiarlo. Todo el documento subraya lo vital de la zona del Indo-Pacífico. El diario Yankee The Washington Post cuestionó a China, que ominosamente ha ampliado las capacidades militares, al tiempo que ha reafirmado la reivindicación de Pekín sobre Taiwán recientemente mediante ejercicios militares masivos. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping, en su discurso de apertura del Congreso del Partido Comunista de China, aseguró que jamás renunciará al uso de la fuerza para conseguir la reunificación de Taiwán, y criticó la interferencia de fuerzas externas en la isla. 2. Se agrava la guerra y se preparan las tropas para el frío. Rusia viene perdiendo fuerzas y equipos, se atrinchera en posiciones defensivas y comienza a llevar los primeros grupos de reservistas. Ucrania recibe grandes suministros de armamento avanzados de la OTAN. Fuentes de Estados Unidos dicen que Rusia ha perdido 6.000 tanques, vehículos blindados y otros equipos militares en el transcurso de la guerra, mientras que Ucrania estaría reponiendo su arsenal con armas capturadas de las zonas donde Rusia retrocedió. El gobierno de Putin convocó a 300.000 reservistas. Le llevará tiempo a Rusia para su entrenamiento y equiparlos para el combate, así como para proveerles suministros para las duras condiciones que enfrentarán con el invierno ucraniano, donde las temperaturas ya tienen días de 0 grados. La OTAN inició el 17 de octubre ejercicios regulares de disuasión nuclear, y su secretario general, Jens Stoltenberg, afirmó que nos mantendremos alertas ante las amenazas por parte de Rusia de usar armamento nuclear. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la OTAN. Ucrania tiene derecho a resolver su destino. Defendemos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Se tensa la campaña para la segunda vuelta de la elección en Brasil entre Bolsonaro y Lula. A nivel mundial, junto a la lucha de los pueblos, ha crecido también una corriente de derecha con rasgos fascistas. Representantes de esa corriente son Bolsonaro en Brasil y el macrismo y Milei en Argentina. La disputa imperialista en América Latina y el desarrollo de estas corrientes partidarias de un ajuste salvaje, con represión a sangre y fuego, son la contracara del reguero de luchas que recorre América Latina y nuestro país. Todo indica que vienen tiempos tormentosos para nuestros pueblos, y que las crisis que estos traerán abrirán la posibilidad para que nuestros pueblos conquisten su segunda independencia. 3. Crece la lucha popular contra el ajuste. Crecen las luchas por paritarias y las luchas por tierra, techo y trabajo. Frente al atropello represivo reaccionario al pueblo mapuche el 12 de octubre, hubo movilizaciones multisectoriales encabezadas por pueblos y naciones originarias en Cipolletti, Fisque, Roca, Bariloche y Viedma, en la provincia de Río Negro. También en Rosario y Tucumán. El pueblo mapuche y las naciones originarias están de pie y se preparan para su 14º encuentro de naciones y pueblos originarios el 29, 30 y 31 de este mes en Neuquén. Este 17 de octubre, miles salieron a las calles en todo el país, en los distintos actos para conmemorar a la pueblada que en 1945 liberó al general Perón y permitió que ganara las elecciones de febrero de 1946. Desde nuestro partido llamamos a acompañar estas movilizaciones que no fueron solo para conmemorar esta fecha.
El programa con el que se llamó al acto de la Plaza de Mayo, los reclamos que se hicieron sentir en el acto de la Ferrer y en los actos de todo el país expresan el hartazgo con este ajuste sin fin, donde un puñado de oligarcas se sigue llenando los bolsillos a costa del hambre, la pobreza y el sufrimiento popular. Las y los docentes universitarios de la CONADU Histórica realizaron un nuevo paro de 48 horas con clases públicas en demanda de aumento salarial. Al salir esta edición, culminaba una semana de medidas de lucha de las y los estudiantes secundarios, impulsada por el Movimiento de Unidad Secundaria, MUS. La docencia de Chubut, nucleada en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, realizó un paro de 48 horas el miércoles y el jueves de la semana pasada, en demanda de aumento salarial y contra la criminalización de la protesta. El movimiento de desocupados y precarizados de la CCC de Cava y el Gran Buenos Aires se movilizó al Congreso el 12 de octubre reclamando una urgente solución al gravísimo problema de falta de vivienda digna para millones, cuando se votaba en diputados la prolongación del RENAVAP. Desde el 2018 se registraron 1.176 nuevos barrios populares, con lo que se estima que no menos de 5 millones de personas viven en estos barrios, con todas las demandas y el peligro de desalojo que enfrentan permanentemente. En el norte salteño, comunidades originarias cortaron la Ruta 34 en reclamo de agua potable y la propiedad de las tierras. Proponemos medidas urgentes como las expresadas en el comunicado de nuestro partido y seguimos a la cabeza de la lucha contra este ajuste en el que acuerdan los tres sectores que dirigen el gobierno nacional, que como todo ajuste trae atrás medidas represivas. Peleamos por la unidad de todos los sectores nacionales y populares y la confluencia de las luchas para resolver las emergencias, defender nuestra soberanía y las libertades democráticas conquistadas. 4. Cerrar el paso a la derecha fascista. La justicia federal investiga pagos de 7 millones de pesos a Jonathan Morel, referente de la organización fascista Revolución Federal. Esos pagos los ejecutó la firma Caputo Hermanos. Morel promovió varias movilizaciones con guillotinas, horcas, antorchas e insultos y reconoció estas transacciones. Además, reveló ante el sitio web El Destape que quien lo contrató fue Rosana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos, firma perteneciente a los hermanos de Luis Toto Caputo, ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Macri sinceró su plan en un reciente libro. El próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con las legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. Lo que no se hace de entrada es muy probable que no se pueda hacer nunca. Por su parte, el fascista Javier Milei, en el 58º coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, avisó que si llega a ser presidente, voy a salir con el hacha para cortar el gasto público desde el día 1. Vamos a recortar contratos y avanzar rápidamente con la privatización de varias empresas públicas. Coinciden en avanzar con medidas antipopulares y expresan diferencias dentro de ese sector de las clases dominantes y las potencias imperialistas, principalmente yanquis e ingleses que los apoyan. Eduardo Bolsonaro llegó a la Argentina para reunirse con dirigentes de Juntos por el Cambio, a 2 semanas de la segunda vuelta en Brasil. El hijo de Jair Bolsonaro tuvo encuentros con Pichetto y Joaquín de la Torre, que expresaron su deseo del triunfo de Bolsonaro el 30 de octubre. Esta coalición gorila está convencida de su triunfo electoral en el 2023. Tienen como programa común barrer las conquistas laborales, sociales y democráticas, profundizando el ajuste, más entrega y mano dura represiva para acallar la respuesta popular. Estos sectores son los que expresan lo más reaccionario de las clases dominantes y a ellos dirigimos el golpe principal de la lucha popular. 5. La inflación sigue castigando al pueblo. Se agrava la situación de las masas. Con esperanza, votaron a este gobierno para salir del infierno macrista, pero se vive cada vez peor, y encima se judicializa y se reprime a los que luchan por comida y trabajo. Los precios subieron en septiembre un 6,2%, y la inflación en el último año ya alcanzó el 83%, según informó la INDEC. El tomate fue el alimento que más aumentó, con una suba del 46,5%, junto al de otras verduras y frutas. La manteca fue el segundo mayor aumento con un alza del 23,9% y le siguieron la papa con 17,6%, cebollas 16,1%, las manzanas 12,8% y azúcar 13,4%. Y este mes se viene el tarifazo. El índice de pobreza e indigencia del primer semestre del año fue 36,5%. Eso es 10,6 millones de personas. La indigencia aumentó 8,8%, 4 millones de personas, según los datos publicados por el INDEC. Para no ser pobre, una familia de 4 integrantes necesita 119.757 pesos, y para no caer en la indigencia debe superar los 52.990 pesos, de acuerdo con los datos de canasta básica total y la canasta básica alimentaria. La pobreza infantil sumó al 50,9% de los jóvenes en el primer semestre de 2022.
Esto es, que 5,5 millones son pobres y 1,3 millones pasan hambre. ¿Por qué deben pasar hambre 1,3 millones de niños y 4 millones de personas con una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas? ¿Por qué millones de personas van a tener que pagar el tarifazo en el gas, la electricidad, los transportes, etcétera? Porque el gobierno firmó un acuerdo con el FMI, haciéndole pagar al pueblo la deuda fraudulenta y odiosa de Macri y otros, y el FMI le impuso al gobierno achicar los gastos sociales. Que paguen la deuda a los monopolios imperialistas y los latifundistas, que se llenan los bolsillos a costa del hambre y la pobreza del pueblo. Seguimos la pelea por la unidad y la confluencia de las luchas en las calles para conquistar la soberanía alimentaria, la soberanía de nuestros recursos naturales y la soberanía de nuestros recursos estratégicos. 6. No luchamos contra el modelo, luchamos contra el sistema. El gobierno nacional aplica el ajuste a la medida del acuerdo con el FMI. Por eso crecen las luchas, porque las masas saben que, si no luchan, no tendrán conquistas. Y en estas luchas, en los lugares de trabajo, de estudio o en las calles, no le preguntan al que está al lado a quién va a votar. Se unen por un objetivo común. A esa unidad apostamos e impulsamos la confluencia de las luchas para conquistar las emergencias postergadas, para defender nuestra soberanía y las libertades democráticas. Nosotros nos unimos con distintas fuerzas populares, nacionales y democráticas que expresan corrientes en el movimiento obrero y popular. En este momento, ubicando el golpe principal en los sectores de las clases dominantes aliados a los imperialistas yanquis e ingleses, también golpeamos juntos con sectores de las clases dominantes que privilegian su relación con los imperialismos chino y ruso. Nuestro partido y su JCR y los movimientos de masas que integramos, en este periodo hemos pasado a ocupar un lugar en la política argentina. Estamos a la cabeza de las luchas y peleamos el protagonismo de las masas obreras, campesinas y populares para que a través de su propia experiencia avancen en el camino revolucionario. No ocultamos lo que nos falta, porque como decía nuestro querido secretario general Otto Vargas en la apertura del 8º Congreso de nuestro partido, allá por 1997, nosotros no luchamos contra el modelo, nosotros luchamos contra el sistema, porque si nosotros no cambiamos este sistema, no se van a resolver los problemas de fondo de las masas populares. En cada momento político trabajamos para llegar a las masas con nuestras posiciones, buscando cuáles son los caminos de aproximación a esa revolución. En ese camino, trabajamos para la recuperación de los cuerpos de delegados y comisiones internas en los centros de concentración de los trabajadores y avanzar en la organización de los campesinos pobres y medios y los originarios en todo el país. Retomar la elección de delegados en los barrios, entre los estudiantes secundarios y universitarios, avanzar en la organización entre los intelectuales, los trabajadores de la cultura, las mujeres, los jóvenes, etc. Y peleamos porque miles de hombres, mujeres y jóvenes de la clase obrera y el pueblo se incorporen a nuestro PCR y a su JCR, porque sin un fuerte partido de vanguardia arraigado entre las masas no va a poder triunfar la revolución donde la clase obrera y el pueblo conquisten el poder político y destruyan este estado a la medida del latifundio y la dependencia. Solo así será posible construir un estado de nuevo tipo que resuelva el pan, el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la independencia nacional y una cultura nacional y popular para todas y todos los que habitan nuestro suelo. Escriben Jacinto Roldán y Ricardo